En la ciudad de Nueva York, había un pequeño bocadillo de panqueques que se había vuelto célebre entre los habitantes más jóvenes por su exquisito sabor y el hecho de que podía ser pedido solo en un tamaño muy específico. Uno para una persona. El lugar se llamaba The Wansice Fitzme, y estaba ubicado en un callejón casi invisible, conocido solo por sus clientes más entusiastos. Una noche lluviosa, mientras Nino, el chef del local, preparaba la receta de su bocadillo mítico, observó a través de una ventana como un extraño hombre se acercaba al callejón. Vestía con ropa de trabajo antigua y sudaba. Sudaba copiosamente, pero sus ojos brillaban con intensidad mientras seguía el rastro del olor a panqueques. Nino sabía que eso era muy peligroso en Nueva York. Era un lugar donde solo los más hábiles se mantenían con vida y la mera presencia de alguien sin seguro podía ser una amenaza. Sin embargo, algo en aquel hombre le llamó la atención. No había nada sospechoso en su aparición si no fuera por el hecho de que parecía haber estado corriendo a toda velocidad. Decidió atreverse y puso un cartel con la palabra "Bienvenido" pegado a la puerta del local. El desconocido se detuvo, mirando sorprendido, como si una luz le hablara desde el otro lado de la callejón. Entonces, con un movimiento firme, abrió la puerta y entró. Nino yaceó alrededor de él en ese momento, observando cómo el hombre buscaba un bocadillo sin importarle lo que Nino pudiera pensar. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué hacía allí? ¿Quién era? Había algo en su mirada que le decía a Nino que este no sería el último encuentro entre ellos. La historia seguía, con el chef y el desconocido formando una curiosa amistad, cada uno impactado por la presencia del otro. El bocadillo de panqueques se volvió más que solo comida, fue un empujón hacia experiencias inesperadas y una visión diferente del mundo. Y aunque las noches lluviosas seguían siendo peligrosas, Nino sabía que ahora tenía alguien a quien apoyar en su pequeño refugio de la cocina. Después de que Alex terminó de escribir el último párrafo sobre su aventura en el bosque misterioso, la noche se abrió a un cielo estrellado lleno de vida silvestre. Las sombras de los árboles danzaban con las luces del lucero, creando entre líneas geométricas que parecían una pintura celestial. En el claro más alejado, justo cuando la luna se escondía tras un grupo de pinos, apareció un hermoso unicornio. Sus colas eran como rayos de luz, y cada paso dejaba huellas en el suelo del bosque que parecían dibujadas por una mano divina. El animal levantó una pequeña brisa con sus largos cabellos negros, sosteniendo la serenidad en ese instante. Los pájaros comenzaron a cantar un himno de bienvenida al nuevo día, mientras que los insectos parecían danzar entre las hojas secas. Alex quedó impresionado por tanto espectáculo natural y místico. La experiencia le había dejado una huella indeleble en su corazón, llenándolo de respeto y admiración hacia la belleza oculta en el mundo que a veces pasamos desapercibidos. Después del amanecer, el sol comenzaba a iluminar las calles de Ciudad Verde mientras los primeros transeúntes se despertaban al paso de su jornada diaria. El aire fresco y terso recorría la ciudad con una suave brisa que llevaba consigo el aroma intangible del mar, un recordatorio constante de cómo era la costa apenas unos kilómetros más allá. En uno de los edificios altos de esa parte de la ciudad había un hombre alto y delgado, cubierto por un grueso manto negro. Su nombre era Kaelier. Era el guardián más antiguo del portal que conectaba Ciudad Verde con el otro mundo, un lugar conocido como Tierra Oculta. Era allí donde se desataban las más horribles tormentas de poder, los viajes entre dos mundos y la pura magia. Kael había estado esperando por días a que alguien pudiera atravesar ese portal, pero su paciencia estaba a punto de agotarse. El último visitante había sido un niño llamado Eli,
que había llegado del mundo exterior con una misteriosa carga en sus manos y ahora parecía estar perdiendo la razón. Aquel día, sin embargo, no parecía ser el momento para otro viaje entre mundos. Kael necesitaba mantenerse alerta, siempre listo para actuar en caso de que apareciera alguien más que se atreviera a traspasar el velo que los separaba de tierra oculta. El miedo y la incertidumbre llenaban sus pensamientos mientras observaba con cuidado desde su lugar en una torre cercana. Cuando la noche cayó sobre Ciudad Verde, Kael decidió dar un paseo para mantenerse ocupado, el aire frío del invierno agitándose alrededor de él. Cada paso que daba por entre las calles iluminadas dejaba una huella en su camino mientras sus pasos resonaban con la quietud que reinaba por Entonces, la ciudad parecía haber dormido durante el día, ahora se preparaba para la noche y los sueños. Kael continuó caminando, observando las luces de los restaurantes a lo lejos, las sombras de las figuras de los espectadores en los teatros que no habían abierto todavía. Cada luz brillante iluminaba un camino hacia alguna parte desconocida para él, pero también hacía latir con mayor fuerza su instinto protector. Kael se detuvo ante la entrada de un pequeño y antiguo edificio al que siempre había evitado entrar. Era la habitación en la que dormían los extraños visitantes de tierra oculta. La última persona que lo ocupó fue él. El niño Eli, ahora desvanecido y abandonado allí por Kael en su desesperación. Con una mirada vacilante pero decidida, Kael pasó a través del umbral frío y oscuro, dejando atrás los confines de Ciudad Verde hacia un lugar lleno de incertidumbre y oscuridad. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba. Consciente de que no regresaría sin haber visto a Eli nuevamente. Tras salir de su casa esa mañana soleada, Marcus caminó por el sendero hacia el pueblo cercano. Había algo que quería resolver antes de regresar a su vida monotemática y desesperanzada. El sol se ponía sobre las colinas al otro lado del río cuando finalmente llegó a la taberna local. Era un lugar antiguo, con techos de barro y chimeneas en el techo que arrojaban llamas frías durante el invierno. La única luz provista era la de las velas y una lúgubre lámpara de aceite que se apagaba cada vez que llegaba un nuevo cliente. Al entrar, encontró a la camarera en su puesto habitual. Su nombre era Lila. Lila tenía un semblante serio pero guardaba los mejores secretos sobre él. Pasado de las colinas. Ella notó el cambio en él desde su último encuentro. Y no lo ocultó al momento de servirle. Marcus se sentó frente a ella, buscando una conversación que le diera sentido a todo esto. Lila comenzó a explicar cómo los ancianos de la región guardaban secretos antiguos en estos lugares solitarios. Ella mencionó el viejo libro de hojas y pátines encontradas bajo un árbol, un lugar donde creía que había descubierto algo especial hace años. Marcus estaba intrigado por estas historias y no pudo evitar preguntar sobre lo que Lila decía con más detalle. La camarera contó la leyenda del libro de hojas pátines, una historia antigua de amor y traición entre los habitantes de las colinas milenarias. Sin embargo, el libro había desaparecido hace mucho tiempo. Lila sugirió que Marcus investigara en el antiguo cementerio cercano a la taberna. Allí, según ella, se guardaba un secreto que podía cambiar su vida y hacerla significativa de nuevo. Aunque Marcus no estaba seguro de querer encontrar más secretos después de todo lo que había pasado, algo en el tono de voz de Lila hizo que aceptara ir al cementerio esa misma noche. Como solitario por primera vez desde hacía tiempo, Marcus exploró las calizas y grava del cementerio. La única luz provista era la luna resplandeciente sobre su cabeza. Encontró una piedra tallada que mencionaba el libro de hojas pátines en la parte trasera. Con un sutil temor, Marcus comenzó a desgastar el secreto con las manos y
los labios hasta que finalmente encontró lo que buscaba. Un viejo libro amarillento y lleno de marcas, aparentemente abandonado entre una serie de tumbas sin nombre. Sin quererlo, Marcus abrió sus ojos al antiguo mundo narrado en esas páginas. Mientras el sol se ocultaba por encima de las colinas en un cielo coloreado. Una sombra gigante se abalanzó hacia una pequeña aldea a orillas del río. El rumor de voces nerviosas y el zumbido constante de cuerpos que huían inundaban el ambiente. Las casitas de madera con tejas amarillentas se mecían levemente bajo las ráfagas de viento, mientras los pájaros abandonaban sus nidos en busca de refugio. Los niños, aterrorizados por la desoladora escena que empezaba a surgir, se escondían tras las cortinas y muebles más cercanos a su hogar. La sombra comenzó a extenderse con un ritmo cada vez más rápido, pareciendo tragar todo lo que estaba en su camino. Cada paso del monstruo era como una explosión de poder, arrancando árboles enteros y dejándolos caer al suelo con un estruendo ensordecedor. En medio del caos, una figura se destacaba entre la multitud, una anciana que había vivido toda su vida en aquellas calles tranquilas. Con los ojos llenos de tristeza pero también de determinación, ella comenzó a recoger cuchillos y garrotes abandonados por las casas. Sus movimientos eran lentos pero meticulosos. La anciana sabía que no tenía la fuerza para detener al monstruo, pero creía firmemente en el poder del valentía y de un grupo juntos. Su plan era mantener a los niños dentro de sus hogares lo más tiempo posible, mientras preparaban una estrategia que pudiera enfrentarse a ese ser con poder sobrenatural. A medida que las horas transcurrían, la anciana se sumergió en el corazón de su pequeña aldea, un lugar tan pequeño que incluso ahora parecía inexistente en medio del caos. Cada hogar, cada rostro familiar que encontraba, era una oportunidad para seguir adelante y mantener viva la esperanza de salvación. Después del accidente en el camino, ambos caminaban deambulando por el campo cercano a una pequeña casa abandonada que parecía haber sido un hogar durante años. El frío y la oscuridad empezaron a agobiarnos mientras buscábamos algún refugio. La puerta principal estaba cerrada con llave, como si nunca hubiera estado abierta de nuevo después de ser ocupada por una familia que se había ido. Un viejo cartel de no admitir pasajeros colgaba en el umbral, y una vez más, nos sentimos inútiles y desamparados. El viento sopló con fuerza, arrancando hojas secas del suelo que volaban como pequeños destellos de brillo bajo las luces débiles de la luna. El tiempo parecía estar contra nosotros, pero en medio de esta adversidad, notamos algo extraño, una luz tenue dentro de la casa. Tomando aire profundo para calmar nuestra ansiedad, decidimos que ese era nuestro único punto de orientación. La casa no estaba sola en el campo y tenía vida, quizás algún otro huésped o inquilino que pudiera ser útil o amenazador dependiendo del contexto. Tras salir del laboratorio de investigación, Elena se dirigió hacia el parque local, un lugar tranquilo que siempre había sido su refugio en medio de las presiones de su trabajo. La tarde estaba a punto de caer y el cielo comenzaba a adquirir tonos pálidos, con estrellas empezando a aparecer entre los bordes del horizonte. Elena sabía que la noche sería perfecta para un poquito de introspección. Se sentó en uno de los bancos del parque, observando cómo el viento soplaba. Soplaba susurros lejanos entre las ramas altas. La tranquilidad era una presencia constante allí, pero a veces también parecía ser la única cosa que no cambiaba. Elena se permitió perderse en este pensamiento mientras un sonido familiar comenzó a resonar del otro lado de los árboles. Una figura femenina apareció a lo lejos, sus movimientos rápidos y cautelosos bajo las sombras de los álamos. Con una sonrisa suave y una mirada atenta, Elena reconoció que era Justine, la compañera de trabajo que
que había conocido recientemente en uno de los viajes intercontinentales. Justine se acercó con un carrito de frutas y golosinas, depositándolo cuidadosamente junto al banco. Ambas permanecieron en silencio durante unos instantes, absorbiendo el aire nocturno y la paz del lugar hasta que Justine rompió el hilo. «Me gustaría discutir algo con usted», anunció Justine, su voz temblorosa pero determinada. Elena asintió levemente, esperando pacientemente mientras Justine se sentaba al otro lado del carrito. La tensión estaba presente en cada movimiento y silencio que intercambiaban durante el tiempo que siguió a la breve introducción. Sin embargo, Elena sabía que Justine era valiente por él. Llegar hasta allí. Estábamos hablando sobre nuestros planes. Justine se interrumpió brevemente. Brevemente para tomar aliento, como si hubiera recorrido un largo camino mental. Tú me propusiste ir a un destino distinto, algo más lejos de aquí. Aquí, donde podríamos empezar una nueva vida. Elena asintió lentamente, comprendiendo la importancia de lo que Justine estaba diciendo y sintiendo un nudo en el estómago al pensar en cómo sus caminos ahora estaban cruzados. Su corazón latía con fuerza, no solo por lo que Justine había sugerido, sino también por las implicaciones que esto podría tener para ella misma. Entiendo, respondió finalmente Elena, mirando fijamente a la figura del otro lado de los árboles. Pero antes de tomar una decisión tan importante, creo que debemos reflexionar sobre qué es lo que realmente deseamos en este viaje y cómo nos afectará nuestra nueva vida. Justine asintió con un suspiro, dándole a Elena tiempo para pensar. Ambas sabían que la conversación no había terminado, cada palabra pronunciada era una piedra más que necesitaban remover del camino hacia el futuro compartido. Tras salir del bosque, Limín decidió buscar un lugar seguro para pasarla la noche. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises que parecían llorar a través de las rendijas. Un frío intenso empezaba a golpear el suelo con cada paso que daba, haciendo que sus zapatos se llenaran de hielo. A medida que avanzaba, notó una estructura abandonada que parecía estar sobre la orilla del bosque. La puerta estaba llena de grietas y los cristales rotos resbalaban alrededor de ella. Sin embargo, el lugar parecía ser menos peligroso que estar fuera en el frío nocturno. Limín se acercó con cuidado, sus pasos silenciosos para no despertar a algún animal de la oscuridad. La habitación interior era helada, pero el aire dentro del edificio mantenía un poco más de calidez que sin él. El aire estaba ligeramente cargado con el olor penetrante del piso desinfectado y las sábanas sucias. Limín se quedó mirando la puerta mientras suspiraba pesadamente, pensando en cómo conseguir ayuda. Sabía que era un viaje largo hasta llegar a algún lugar seguro, y no estaba seguro de cuánto tiempo llevaría para recibir alguna respuesta en su solicitud de rescate. Pensar en estar solo y sin protección durante horas o incluso días se convertía en una pesadilla. En el interior del edificio, la noche parecía extenderse indefinidamente mientras Limín buscaba entre las pocas pertenencias que había encontrado. Al entrar, algo le llamó la atención en un cajón de madera. Era una billetera con algunas monedas pequeñas y un billete de $5, que probablemente fue heredado de algún familiar. Mientras su mente volaba a las posibles del dinero extra que ahora tenía, el sonido de algo golpeando contra la pared de ladrillo le hizo mirar hacia atrás. Su corazón dio un vuelco cuando vio una sombra moverse en la oscuridad detrás de la puerta. Limín se acercó con cautela, su mente planeando las posibles y acciones que tomaría si el ser invisible resultara ser algo peligroso. Tras el atardecer, los árboles del bosque se erguían majestuosos bajo un cielo cubierto de nubes que parecían tristes como ellos. El aire fresco y
Salino llegaba desde la costa, recorriendo sus ramas agitadas por un viento. Viento suave pero persistente. En el centro del parque, cerca de una antigua cascada desfigurada, estaba sentado Daniel, su cara reflejando una profunda melancolía. Desde allí, podía ver cómo los pájaros se iban a sus nidos para pasar la noche tranquila y los insectos comían en paz. Un par de veces había intentado escalar el acantilado para ver si podría ver algo más allá del borde de la propiedad privada, pero siempre regresaba a su lugar solitario, con un sentimiento de fracaso. Esa noche, mientras el sol se ocultaba por detrás de las montañas y el cielo era recubierto de estrellas brillantes, Daniel no podía evitar recordar cómo había empezado todo. Se acordó de aquel día inolvidable cuando había llegado a la ciudad para comenzar una nueva vida lejos del hogar que siempre había conocido. Su mente volvió entonces a las palabras de su madre, su voz trémula pero firme al advertirle sobre el peligro en el que estaba sumiéndose. No metas en cosas donde no estás seguro, le había dicho sin dudarlo ni un segundo. Y él se había puesto a caminar hacia esa cascada para demostrarle que podía manejarse bien. Pero ahora, a pesar de todas las experiencias que había acumulado y los desafíos superados, el miedo aún latía en su interior, hambriento de atención. Las noches eran especialmente profundas y frías, llenas de pensamientos sin respuestas y recuerdos de un camino que él mismo había elegido, a menudo sin una mirada atrás. Con los brazos cruzados sobre el pecho, Daniel se quedó allí sentado durante horas más. A veces, deseaba que alguien pudiera estar allí para ayudarlo a entender lo que estaba pasando en su corazón y mente, pero sabía que era una ilusión. Nadie entendía sus miedos ni sus alegrías. Pero quizás aquella noche, mientras la luna crecía sobre el mar, Daniel podría encontrarse con algo más allá de las sombras que lo rodeaban. O tal vez solo ser un observador en silencio, disfrutando de este momento de quietud y reflexión antes de continuar con su camino hacia mañana. Después de superar el desafío que representaba enfrentarse a los dragones gigantes, Lien decidió descansar un poco antes de continuar su viaje hacia tierras desconocidas. La noche caía sobre la vastedad del bosque, susurros y latidos resonaban en silencio alrededor de él. El sol se había ocultado bajo una capa oscura de nubes que parecían acusar a Lien con su negrura mientras cruzaba el espeso terreno. A lo lejos se filtraban unos primeros destellos de luz, un eco de la primavera en plena madrugada. Un susurro repentino llamó su atención, al girarse rápidamente, encontró a una pequeña hormiga que huyaba del camino pavoneado. Liam sintió una mezcla de curiosidad y empatía hacia esta criatura tan diminuta e insignificante en el mundo real. Continuando su viaje, notó cómo las ramas caían sucesivamente desde la copa alta del árbol, dejándolo atrapado. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no había forma natural de salir, las cadenas invisibles parecían tener un designio propio. La noche asaltó a Liam con una intensidad nunca antes experimentada en su vida. El frío empezó a acusar y el camino parecía infinito. Sin embargo, algo dentro de él persistía, una determinación que no se había dado por vencida. Algunas estrellas emergieron lentamente desde la oscuridad, creando un brillo pálido en medio del caos. Liam se detuvo en una tienda improvisada junto a una pequeña laguna cristalina. Allí encontró a una anciana que parecía haber sido llevada por el destino para guiarlo durante su viaje. Su nombre era Aimee, y ella le contó historias de otras aventuras perdidas en las profundidades del bosque. ¿Bosque? Con la ayuda de Aimee, Liam descubrió secretos ocultos en los árboles más altos y descifró una serie de mapas que llevaban a un lugar desconocido pero lleno de magia. La anciana le dijo que era momento de emprender un viaje hacia este nuevo territorio.
La luz del amanecer iluminó el camino, reemplazando la oscuridad con colores vivos y esperanza. A través del bosque se abrieron nuevas puertas y caminos, cada uno más fascinante que el anterior. El destino de Lien Pare parecía estar en su mano, y las aventuras que lo aguardaban eran incalculables. La noche estaba cubierta por un manto de estrellas que parecían brillar más intensos sobre el pueblo abandonado. El silencio pesaba como una mano pesada en las entrañas, mientras que la única luz provenía de la pequeña luna llena que colgaba inerte en el cielo. Aza llevaba años viviendo solo en aquel pequeño y desolado asentamiento, rodeado por bosques escarchados y lagos helados. Su hogar consistía en una simple cabaña construida con madera vieja y techada de paja. Ahora, mientras observaba alrededor con ojos penetrantes que parecían haber visto más de lo que la mayoría de los hombres vivirían, escuchó un sonido extraño. Extraño detrás de él. El sonido se volvió más audible a medida que Aza se agachaba en una de las salidas del piso de su casa. Un viento gélido soplaba desde el exterior, pero no parecía ser la causa del ruido que lo estaba arrastrando hacia adelante, sino algo aún más inquietante. En la lejanía, frente a la entrada de la cabaña, Aza pudo ver un parpadeo de sombras flotando en el aire. Esos movimientos eran cada vez más visibles y cada vez más numerosos hasta que finalmente vio una forma silueteada que se acercaba rápidamente hacia él. Mientras trataba de entender lo que estaba pasando, la figura se detuvo frente a él y Aza observó horrorizado cómo una boca sin mandíbula surgía del cuerpo de un pájaro. Los ojos de ese ser eran de un color rojo intenso, brillantes en medio del vacío de la noche. Aza retrocedió rápidamente hacia dentro de su casa mientras el ser se acercaba con rapidez, sus garras afiladas dejando marcas negras en la acera de su hogar. Cada paso que daba hacia Aza parecía hacer que las sombras del bosque se agolparan sobre él, convirtiéndose en seres extraños que observaban con curiosidad desde el borde de la oscuridad. Aza sintió un escalofrío frío recorriéndole. Aquello no era una visión, era algo mucho más real y amenazador. Sabía que su única esperanza residía en sus habilidades como cazador, pero ahora se daba cuenta de la inutilidad de cualquier arma contra lo que estaba frente a él. Las sombras avanzaban con pasos pesados, cada paso creando una vibración en el aire, y Aza sabía que no podría escapar. La angustia comenzó a hacer mella en su cuerpo mientras la figura se acercaba cada vez más. Los ojos rojos brillaban intensamente, iluminando todo lo que había alrededor de él. En ese momento, Aza notó algo que nunca antes había reparado: el ser no tenía un corazón. Y sin embargo, seguía adelante con una energía sobrenatural y un objetivo ferozmente implacable. El miedo comenzaba a hacerse sentir como un aguijón en su interior mientras él comprendía que estaba destinado a ser testigo de algo aún más perturbador. Después de salir del templo, el camino se tornó más suave bajo los pies de Yugi. La nieve se había derretido ligeramente, revelando un terreno cubierto de hierba y pequeñas flores que empezaban a florir con la primavera. El viento sutilmente agitaba las hojas verdes del prado, creando una suave melodía en el aire. Yuki llevaba unas botas antideslizantes diseñadas para caminar sobre nieve y tierra seca, pero aún notó que los pies le dolían ligeramente por la falta de práctica. El sol era apenas un cintillo dorado detrás de las nubes. Nubes altas, indicando que ya eran más de mediodía. Algunos pájaros cantaban en el cielo azul intenso, y él no pudo evitarse sentirse aliviado por esa simpleza natural. Había estado a punto de abandonar su viaje una vez más, pero algo dentro de él lo había impulsado a continuar, quizás para encontrar un propósito o resolver la incógnita que había llevado meses en silencio. De repente, notó una sombra extraña entre las rosadas flores.
Se detuvo y acercó el umbral de su vista. Al principio, pensó que era solo una sombra más del paisaje, pero al final, la figura se reveló como un hombre vestido con ropa vieja y sucia. El desconocido estaba sentado en una roca cercana, sus ojos cerrados y su expresión aburrida. El hielo que cubría parte de su rostro ocultaba cualquier posibilidad de que fuera amable o incluso amigable. Yuki sintió una mezcla de curiosidad y miedo al acercarse más. ¿Quién es usted?, preguntó con cautela, mientras la sensación incómoda persistía. El hombre abrió los ojos de golpe. Sus ojos estaban llenos de furia y frustración. «Dios mío», exclamó, levantándose bruscamente y acercando a Yuki. «¿Cómo pudiste ser tan imprudente? Tienes que aprender a respetarla. Las señales del destino». Yuki se encontraba ahora rodeado por el desconocido, quien parecía un guerrero sin escudos. Su tono de voz era fuerte y lleno de determinación, pero también mostraba una mezcla de confusión. La figura le tendió la mano, mientras Yuki no sabía si debía tomarla o no. «¿Qué me estás haciendo?», preguntó Yuki con cautela, aunque estaba empezando a entender que este era un nuevo camino que quería seguir. «No entiendo nada». El desconocido soltó una carcajada irónica. «Entiéndelo muy bien, joven, respondió. «Este es mi lugar, y tú, Yuki, eres el destino de mi batalla».